mis hermanos y amigos de Capilla Fidelidad, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Garzón y me ha correspondido hoy la introducción a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Señor, te ruego que nos hables, nos transformes, dirijas nuestras vidas por medio de esta introducción, de esta carta. Te rogamos, Señor, que nos animes por medio de tu palabra, que habites en nosotros, nos vivifiques, Señor, en medio de todo lo que se vive, en medio de lo que enfrentamos día a día, y que nuestro amor, Señor, crezca por ti y nuestra relación sea madura contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta carta Pablo la escribe desde Corinto, en su segundo viaje misionero hacia el año 50 a 51 después de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante ver que Tesalónica era la ciudad más poblada y próspera del antiguo reino griego de Macedonia. Antiguamente Tesalónica se llamaba Terma por su riqueza en aguas termales, pero tras la conquista por el imperio griego de uno de los generales que se levantó después de Alejandro Magno, Casandro, se apoderó de Macedonia y puso el nombre a la ciudad de su esposa, que se llamaba Tesalónique. Así le puso Tesalónique, así que le puso a esta ciudad Tesalónica en honor a ella. Pablo viaja, su segundo viaje misionero, tras una visión dada por Dios a través del Espíritu Santo, que le mostró un hombre macedonio. Y aunque Pablo se dirigía hacia Asia, hacia el lugar de Bitinia, él retomó el rumbo al ser avisado por el Espíritu Santo de Dios. Todo esto está en Hechos 16, desde los versículos 6 al 12. Y así es como Pablo se dirige hacia Europa e inicia la predicación en Europa. Tras predicar en Filipo, como lo vemos en Hechos 16 del 12 al 40, Pablo y Silas viajan a Tesalónica. Allí permanece un tiempo, pero los líderes judíos le obligan a salir. Dice que permaneció durante 3 semanas. Hechos 17 del 1 al 9 nos habla de esto. Lo espectacular de esta carta es que Pablo, al ver la persecución, él pide un informe a Timoteo, envía a Timoteo, y Timoteo le manda decir que la iglesia ha permanecido fiel y que no se ha visto influenciada ni pervertida en ninguna manera, a pesar de que estaban en una terrible persecución. Y es esta una aplicación para nuestras vidas, mis hermanos. En medio de todo lo que estamos viviendo nosotros, en donde nos hemos visto afectados por la llegada de gobiernos que son opuestos al Evangelio, que son opuestos a la palabra del Señor, que son enemigos de la iglesia, ¿cómo está tu ánimo con el Señor? ¿Has decaído en tu ánimo con el Señor? ¿O tras la relación con el Señor Jesucristo, por el contrario, logras ver que es un campo fértil, que hay mies y que el Señor clama de los obreros para que la mies pueda seguir creciendo en el reino de los cielos? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Miramos como el mundo que anda en una gran depresión, en una gran queja, una falsa perspectiva de vida, una falsa esperanza? ¿O en realidad estamos conectados con la mente de Cristo? Al escribir esta carta, muchos hablan de un triple propósito en el corazón de Pablo. El primero era confirmar la vida de los nuevos creyentes en el Evangelio. El segundo propósito era equiparlos para que vivieran en una vida santa, animarlos a continuar creciendo en santidad durante la espera de la venida de nuestro Señor. Y lo tercero era consolarlos y aclarar algunas dudas que había respecto a los que morían en Cristo, porque Pablo les habló de algo espectacular, que es la segunda venida de nuestro Señor, el día del Señor que iniciaba con el rapto de la iglesia. En el bosquejo de la carta hay un bosquejo que me llamó mucho la atención. En el capítulo 1, la actitud del cristiano frente al retorno del Señor Jesucristo. En el capítulo 2, el premio del cristiano ante el retorno. En el capítulo 3, 1 al 4, 12, la vida cristiana y el retorno de Cristo. En el capítulo 4, de los versos 13 al 18, la muerte del cristiano y el retorno de Cristo. Capítulo 5, mandamientos del cristiano ante la luz del retorno de Cristo. Y hay allí 22 mandamientos. Y ese es el bosquejo que nos mostraba la carta. Me encanta cómo empieza la carta, como cuando nosotros no teníamos computadores ni teníamos tecnología como la de ahora y se escribía a mano. Así se escribe esta carta, donde aparecía el remitente, la persona a la cual escribía la carta. Si pudiéramos decir aquí dice Pablo, Silvano y Timoteo en el verso 1.
¿Y para quién era? Para la iglesia de los tesalonicenses. Pero lo especial de ese de quién es la carta, Pablo y Silvano y Timoteo, es esa palabra que sigue al saludo que dice en, a la iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y esto es muy especial porque en la Biblia la palabra en significa Dios en nosotros. Y esta expresión no es propia o no puede entenderla alguien que no está viviendo la vida en el Señor Jesucristo. Si ya para alguien así es muy difícil entender que Dios nos habla, ahora cómo podría entenderse que Dios vive dentro de nosotros y habla por medio de nosotros. Qué espectacular, hermanos. Dios está hablando directamente con nosotros a través de lo que escribió Pablo, Silvano y Timoteo en aquella época. Dios dentro de ellos nos deja esas instrucciones para estos tiempos, porque si notamos, Pablo, Silvano y Timoteo escribían en ese tiempo, pero tal vez no sabían que esa carta era para estos tiempos, que son los postreros tiempos. Y qué especial. Entonces, ¿para quién va dirigida la carta? En ese tiempo, para la iglesia de Tesalónica, pero sin ninguna duda va dirigida para ti y para mí, que somos los que estamos en estos tiempos. Dice Pablo, me llamaba mucho la atención de esta iglesia, que podríamos considerarle una iglesia modelo, era muy amada por Pablo. ¿Y cuál era la diferencia de esta iglesia? ¿Qué diferencia había, por ejemplo, con Corinto, que era una iglesia carnal, o con Éfeso, que fue una iglesia que se dejó deslumbrar por la doctrina de falsos maestros, o con cualquier otra que se pueda llegar a decir, tal vez la única, la que Pablo menciona que superaba a Tesalónica, era la Berea, donde decía que eran más nobles que los de Tesalónica, pero no quita los méritos de esta iglesia, considerada una iglesia modelo. Y esta es la aplicación para ti y para mí. Tú eres modelo en todo lugar donde vas, tu estilo de vida, tu manera de vivir, la manera como reflejas a Cristo, te hace modelo en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo. Tu familia es modelo de Cristo Jesús. En tu iglesia, ¿tú eres modelo de Cristo Jesús? Qué buena pregunta, hermanos, porque es lo que Pablo habla con esta iglesia y qué gozo, qué honor que alguien pueda hablar así de ti o de mí o de nuestra familia. ¿Cuál era la diferencia que tenía Tesalónica respecto a esas otras iglesias que mencionamos? Ninguna, hermanos, simplemente la actitud de su corazón. Dios es el mismo en todas partes. Dios no es más abundante en una iglesia que en otra. Es la actitud con que nosotros le recibimos lo que marca la diferencia. Miren lo que dice el versículo 5 de este capítulo 1. Porque conocemos, permítame leer desde el 4, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿De quién es la elección? De la iglesia. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. ¿Quién decide cómo recibe a Dios y qué hacer con esa maravillosa realidad de Dios? Tú y yo, hermano, de manera individual, abrazamos al Señor, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y caminamos en Él, aferrados a Él. Eso era la diferencia de Tesalónica. Abrazaron, amaron a Cristo y su palabra, amaron todo lo que Dios les dio, aferrados al Espíritu Santo. A tal punto que miren lo que dice aquí el verso 6 de este capítulo 1. Con gozo del Espíritu recibiste aún en medio de gran tribulación. Con gozo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a los de Macedonia y Acaya que han creído. ¡Qué espectacular! Esta iglesia tomó la decisión de abrazar el Evangelio, de vivir la palabra con todo su ser. Ellos decidieron recibir con gozo el Evangelio y recibirlo de una manera muy especial para vivirlo. Pero miren qué más nos dice la palabra. En el capítulo 2 de esta primera Tesalonicenses, el versículo 13, dice que recibieron la palabra no como palabra de hombres, sino en verdad la palabra de Dios, la cual actúa con ellos como creyentes. Qué espectacular, hermanos. Por lo cual, también vosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. ¿Cuál es tu actitud y la mía para la palabra del Señor? ¿Cuál es la actitud tuya y la mía después de salir de un estudio bíblico en tu iglesia, de escuchar
la palabra de Dios, la abrazas, la atesoras, la pones a servir a otros, transformas tu corazón, pasa ella primero por tu corazón o inmediatamente llega, empiezas a codear al vecino o empiezas a aplicarla a otros, sino en ti. Hermanos, los tesalonicenses la aplicaban en ellos con la convicción completa que la palabra tenía el poder de transformarlos, que era el estilo de vida que actuaba en el creyente. ¿Y qué otra cosa nos dice allí? Miren esto tan especial. En el capítulo 3, el versículo 6 dice que Timoteo volvió y dio buenas noticias a Pablo de su fe y amor. Recibieron la palabra con una fe extraordinaria, que el amor era evidente entre uno y otro. Tal fue la fe que terminó consolando al mismo Pablo, al mismo Silas, al mismo Timoteo. Noten lo que nos dice el verso 7 de este capítulo 3. Termina diciendo que su fe, permítanme leerlo para decirlo tal como dice allí la palabra. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¡Qué especial! Recibieron la palabra con esta fe y un amor que era tan evidente, no fingido. Pero ¿qué más hicieron ellos? En el capítulo 4 nos dice que recibieron esta palabra con tanto gozo, con tanta realidad de ella, que crecían en santidad por medio de la palabra y del Espíritu Santo. En el versículo 8 dice allí que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y estaban hablando del proceso de esa santificación en tanto la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 4 hay mucha doctrina de la segunda venida, específicamente el rapto de la iglesia, para que puedan leerlo a partir del 13 al 18. Es espectacular saberlo. En el capítulo 5 recibieron la palabra también con una esperanza viva en cada uno de sus corazones. La esperanza viva de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es una iglesia perfecta, no somos perfectos. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esto no quiere decir que no tomemos esta iglesia como modelo. Ellos fallaron. Pablo, miren lo que les dijo en el capítulo 4, el versículo 11. Les decía que se ocuparan de sus negocios. Allí en el capítulo 4, 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y no solo allí, sino que en el capítulo 5, el versículo 14, Pablo les dice allí, dice, tened paz. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Y qué pasó con la iglesia? La iglesia cayó en esa desidia para trabajar, porque Pablo les aclaró la venida de nuestro Señor Jesucristo y ellos empezaron a esperar al Señor, pero decayeron en pereza, en no querer trabajar. En la segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10, Pablo se da cuenta de esto, le informan de esto de tal manera que él les dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y les dice que no lo hagan, así no queriendo trabajar en nada, porque ellos se dedicaron a no querer trabajar en nada, sino entrometerse en lo ajeno. Y esto no es lo que habla el Señor. Pablo vuelve y le recuerda que ellos fueron ejemplo de servicio constante, de trabajo permanente en esa espera de nuestro Señor Jesucristo. Qué especial carta, qué hermosa carta para nosotros. Amigo y hermano, ¿cómo estás recibiendo la palabra del Señor? Vamos a gozarnos con este capítulo, con estas actitudes de esta iglesia moderna de los tesalonicenses. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros a través de estos capítulos, de la manera como nos lo modelan nuestros hermanos. Recibamos la palabra con el poder del Espíritu Santo en nosotros. Recibamos la palabra con gozo en el Espíritu Santo, así tengamos gran tribulación. Recibamos la palabra no como si fuera palabra de hombre, sino que es la palabra de Dios en verdad y que actúa en nosotros. Recibamos la palabra con fe y amor, una fe tan especial que contagia a otros del amor de Jesucristo. Recibamos la palabra con santidad, en esa espera activa de nuestro Señor Jesucristo, con diligencia,
no lo hagamos ociosamente, sino que con esperanza viva. ¿Por qué, mis hermanos? El Señor viene, el Señor está muy cerca. Lee este capítulo, escucha los audios y date cuenta que son tiempos peligrosos. Somos nosotros a los que se nos dirige esta palabra. Estamos en los tiempos postreros, necesitamos a nuestro hermoso Dios para que nos encuentre como Él quiere encontrarnos, bien, amándole, siendo ejemplo de Él, porque su regreso es inminente. Padre, gracias por lo que nos has hablado a través de esta carta a los tesalonicenses. Síguenos hablando a través de los estudios de mis hermanos y que crezca, Señor, este ministerio para personas que no te conocen, para personas que han pensado en dejarte, personas que se han enfriado del amor de ti. Señor, usa estos devocionales para animarles, para reafirmarles en esa esperanza viva de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Maravillosa semana para todos.